Ya hace tiempo se nos reveló la sinopsis oficial del especial final de esta cuarta temporada, que como lo sabemos se hará en dos partes, y tal parece que las partes 1 y 2 de este final serán lanzadas el mismo día, uno tras otro, más que nada para no perder el hilo del final. En aquella sinopsis nos revela que Shadow Moth ya en su último ataque creará un supervillano capaz de hacer que sus víctimas tomen toda clase de riesgos, y bueno, Marinette podría revelar su identidad a Adrien por amor, ya que como lo sabemos, Layla se irá de París junto con Adrien, algo que por supuesto Marinette tratará de evitar. Y bueno, el punto de este video es que recientemente se nos ha revelado otra sinopsis del capítulo final, pero esta vez especificado que esta mini sinopsis es del capítulo riesgo, es decir, el penúltimo capítulo, y que a pesar de que no revela la gran cosa, la verdad es que hay algo de lo que muchos no se dieron cuenta, y por supuesto en este video estaremos hablando de ello, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y descubre todo conmigo. Antes de continuar, vamos con el juego del video de hoy. Las personas que adivinen qué capítulo es con estos emojis les daré corazón, así que vayan dejando sus comentarios, que está súper fácil. También recuerda suscribirte a este canal pulsando el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo y seas el primero. Así que sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! Primero vamos a comenzar leyendo la sinopsis del capítulo riesgo, el último ataque de Shadow Moth parte 1. Dice lo siguiente: sin que Ladybug y Cat Noir lo sepan, Shadow Moth pone en marcha su ataque final. Y eso es todo. Pues bien, como lo vemos, no revela la gran cosa acerca del capítulo, como revelaciones, nuevos personajes o el regreso de Felix o Layla. Simplemente dice que Shadow Moth prepara su ataque final sin que Ladybug y Cat Noir lo sepan. Sin embargo, lo curioso de aquí es la etiqueta que Shadow Moth se ha colocado, porque Shadow dice que es su ataque final, pues este mismo en la sinopsis dice que prepara su último ataque sin que los héroes lo sepan. ¿Será que Shadow Moth se va a rendir finalmente? ¿Será que ya se cansó de combatir contra los héroes porque no puede ganar los Miraculous y ya no quiere seguir más con esto? Y por eso solo está dispuesto a preparar ya su última batalla definitivamente, que si ya no gana ya no va a continuar. Pues de hecho esta no sería la primera vez que lo hace, ya que si recordamos en el capítulo de Reina Estilosa, Gabriel se iba a rendir, incluso se quitó el Miraculous para ya no usarlo. Sin embargo, hubo algo que lo motivó a no rendirse y a seguir con su plan. En aquel capítulo, después de querer parar, hubo una esperanza para seguir akumatizando, y aquello era akumatizar a Chloe, pero esta vez con un Miraculous, algo que por supuesto Shadow Moth pensó que le daría más ventaja al akumatizar una persona con un Miraculous, y lo que más le dio esperanza fue el error que cometió Ladybug al perder un Miraculous, y es por estas razones que Gabriel siguió atormentando a Paris con sus akumas, pues desde ese momento está esperando cualquier error de Ladybug para tomarlo como una ventaja. Y esta vez con el final de esta cuarta temporada, el último ataque de Shadow Moth puede hacer que ocurra lo mismo. Quizás en la primera parte, como lo dice la sinopsis, Shadow Moth prepara su ataque final creando al villano que hará que las personas tomen toda clase de riesgos. Con este villano, Gabriel tendrá la idea de que será el último de su creación. Sin embargo, por supuesto Shadow Moth y su villano van a perder, pues Ladybug y Cat Noir ganarán como siempre, lo que desmotivará a Gabriel y se quitará los Miraculous para ya no seguir siendo Shadow Moth, algo similar a lo que hizo en el capítulo de Reina Estilosa. Y tras esto, Gabriel va con Natalie y tal vez aún pueda que se abra paso a algo más, a seguir con sus vidas y dejar atrás por un momento a Emily. Y es por eso que en esta alerta Miraculous que nos reveló Mundo Glove, como siempre, vemos que Gabriel le está dando un anillo a Natalie. Por otra parte, como lo dije anteriormente, Gabriel se va a quitar los Miraculous y los guardará. Sin embargo, es aquí donde entra Felix, que tras haberse quitado los Miraculous, Felix los descubra y solo se robe el Miraculous del pavo real, ya que como lo sabemos, gracias al capítulo 9 de Gabriel Agres, existe la posibilidad de que Felix sea un sentimonstruo, y si este mismo tiene el Miraculous bajo su control, Felix podrá ser libre, por supuesto robando este Miraculous sin miedo a que lo eliminen de la existencia. Y es aquí donde la historia se repite. Gabriel se dará cuenta que su Miraculous ha sido robado, y este será un motivo por el cual Gabriel
Gabriel volverá a usar el Miraculous de la mariposa. Este motivante será para recuperar el Miraculous que Felix le robó, y asimismo regresando Hawkmoth, pero ya no Shadowmoth, pues ya no tendría la fusión de los Miraculous. Y bueno, creo que esto realmente sí tiene sentido. Ya una vez Gabriel quiso renunciar a su batalla, sin embargo, gracias a otras oportunidades es cuando decide regresar con más fuerza, como en el capítulo de Reina Avispa y del estilo, pero ahora su motivo para volver a ser Hawkmoth será para recuperar el Miraculous del pavo real. Y bueno, este solo sería el primer motivo, ya la otra es porque su villano Riesgo dio frutos. Recordemos que Layla se va a llevar a Adrien de París, algo que suponemos también será lo más importante de este capítulo, pues Marinette tóxica al rescate tomará toda clase de riesgos. Asimismo, como lo dice la sinopsis, Marinette podría revelar su identidad a Adrien, todo por amor y para que Adrien no se vaya con Layla. La sinopsis dice que Marinette tomará toda clase de riesgos, lo que podría estarnos diciendo de manera indirecta que Marinette fue afectada por el poder del villano que creó Shadowmoth, y con esto nos abre la posibilidad de una Marinette akumatizada al final del capítulo. Sí, akumatizada, pues aún recordemos la escena en que Ladybug se destransforma en el baño de Adrien. Por supuesto, en esta escena ahí Marinette se mira muy devastada y llena de emociones negativas. No sabemos por qué, no sabemos qué fue lo que vio o escuchó para quedar así. Y bueno, posiblemente Gabriel ha sentido esto, y como Marinette no ha sido akumatizada, Shadowmoth aproveche la oportunidad, cuando de hecho él mismo ha dicho que Marinette Dupain-Cheng será su obra maestra, y este será otro motivante para que Gabriel vuelva a ponerse los Miraculous, y es ahí donde se dé cuenta que le hace falta el del pavo real. Ya después de tanta frustración por parte de Gabriel es cuando este va con Emily, donde de tanta furia rompe la cápsula de Emily con un golpe. Por su parte, Felix ya se encontraría en camino a su destino con el Miraculous, pues en esta otra alerta Miraculous vemos a este que parece Adrien, pero hay más probabilidades de que sea Felix. Y bueno, lo que es obvio que tiene en su poder el Miraculous del pavo real y la tableta de Gabriel. Así que básicamente de esto va al final de cuarta temporada. Gabriel no es tan inteligente del todo, y ya lo ha demostrado en muchos capítulos, y este final no resultará tan victorioso para Gabriel, pues en lugar de ganar algo va a perder más. Así que en resumen de esta teoría, Gabriel está decidido a una última batalla, donde si gana pues súper bien, pero si no, simplemente va a dejar los Miraculous por un largo tiempo y darse más tiempo para él y posiblemente Natalie. Sin embargo, en ese momento estará una oportunidad que no puede dejar pasar, y tal vez es akumatizar a Marinette en su propia casa. Tras ir a buscar los Miraculous descubre que uno de ellos ha sido robado. Por ese motivo Gabriel volverá como Hawkmoth, pero ya no como Shadowmoth. Creo que realmente tiene sentido, pero dime, ¿tú qué opinas de esto? Ya que aún entra la duda de por qué Gabriel piensa que es su último ataque. Pues tal vez por todo lo que ya dije anteriormente. Por su parte, otra de las cosas de las que estoy inconforme es porque Shadowmoth quiere akumatizar a este niño, el cual obviamente pertenece al capítulo Riesgo, y al parecer sí, este niño será Riesgo, lo que me indigna totalmente, pues o sea, su plan es akumatizar a un niño, y es por estos motivos que te das cuenta que Shadowmoth tal vez nunca gane. Yo para este final esperaba que Riesgo fuera un personaje más poderoso, tal vez la científica Dubois, tal vez Shadowmoth que akumatice para este final al maestro Zuhan, no sé, alguien que parezca realmente poderoso y no un niño. En fin, ya tendremos que esperar para ver qué nos prepara este doble final de temporada, que como lo he dicho en otros videos, este final será algo realmente sorprendente, pues los actores de doblaje se han quedado en shock con este final y lo hacen ver como algo realmente grande, un final muy devastador, además de que habrá un cliffhanger, pero como lo digo, a nosotros solo nos queda esperar. También Kiris, quiero dejar muy en claro que lo que hemos hablado en este video son únicamente teorías en base a lo que dice la sinopsis, y por otra parte, alégrense, pues ya tenemos fecha de estreno para este final de temporada, pues TFU, de acuerdo a un shot, podría estarse emitiendo el final de esta cuarta temporada para el 20 de marzo. Sin embargo, puede que alguna otra televisora, tal vez brasileña como Mundo Globe, se quiera adelantar a tener la primicia del capítulo y decide estrenarla. Pero dime, ¿tú qué teorías tienes acerca de este final de temporada? Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, chicos, yo soy Kiris Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!